Durante más de 3000 años, el antiguo Egipto ha sido visto como una civilización llena de misterio, poder y estructuras sociales que aún hoy intentamos comprender. Pero entre todos los aspectos que más curiosidad generan, hay uno que permanece envuelto en una mezcla de fascinación y malentendidos: el harén real. Cuando se menciona esta palabra, es común imaginar un espacio dedicado exclusivamente al placer, rodeado de lujo y sin más propósito que satisfacer los deseos del faraón. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja, mucho más estructurada y, en muchos sentidos, mucho más controlada de lo que solemos imaginar. En la época de Ramsés II, uno de los gobernantes más poderosos y longevos del antiguo Egipto, el harén no era simplemente un lugar dentro del palacio, sino una institución en sí misma, una parte fundamental del sistema político, social y dinástico del reino. No se trataba únicamente de un conjunto de mujeres viviendo bajo el mismo techo, sino de una comunidad cuidadosamente organizada, con reglas claras, jerarquías definidas y un propósito que iba mucho más allá de lo que parece a simple vista. Para empezar, es importante entender quiénes eran realmente las mujeres que formaban parte del harén. No todas eran concubinas en el sentido en que hoy se entiende la palabra. Muchas de ellas provenían de familias nobles, otras eran princesas extranjeras enviadas como parte de alianzas políticas y algunas eran seleccionadas por su belleza o habilidades específicas. Esto ya nos muestra algo importante: el harén también era un espacio de diplomacia. Recibir a una princesa extranjera dentro del harén no era simplemente una cuestión personal, era un acto político, una forma de sellar acuerdos, de fortalecer relaciones entre reinos, de mantener la estabilidad en un mundo donde el poder podía cambiar rápidamente. Pero una vez dentro del harén, la vida de estas mujeres cambiaba por completo. Dejaban atrás sus tierras, sus familias y su cultura para entrar en un entorno completamente nuevo, donde cada aspecto de su vida estaba regulado. El harén funcionaba casi como una pequeña ciudad dentro del palacio, con sus propias normas, su propia administración y su propia estructura de poder. Había supervisores, sirvientes, guardias, educadores, todo un sistema diseñado para mantener el orden y asegurar que cada persona cumpliera su rol. Y dentro de este sistema, la posición de cada mujer era fundamental. No todas tenían el mismo estatus. Existía una jerarquía clara, encabezada por la gran esposa real, seguida por otras esposas secundarias y, finalmente, las concubinas. Esta jerarquía no era simbólica, tenía consecuencias reales en la vida diaria. Determinaba el nivel de acceso al faraón, la calidad de vida, la influencia dentro del palacio y, en muchos casos, el futuro de los hijos que pudieran tener. Porque en el harén, uno de los aspectos más importantes era la descendencia. Tener un hijo del faraón podía cambiar completamente la posición de una mujer, elevarla dentro de la jerarquía y darle un poder que de otra manera sería imposible alcanzar. Esto convertía al harén en un espacio donde la competencia era inevitable. No necesariamente de forma abierta, pero sí presente. Cada gesto, cada interacción, cada oportunidad podía influir en el destino de estas mujeres. Pero más allá de la jerarquía y la política, hay algo que a menudo se pasa por alto: la rutina diaria. La vida en el harén no era una constante de lujo sin propósito. Existían actividades, responsabilidades, momentos de aprendizaje. Muchas de estas mujeres recibían educación en áreas como música, danza, religión y etiqueta. No era solo una cuestión de entretenimiento, sino de preparación. Debían saber cómo comportarse, cómo participar en ceremonias, cómo representar al faraón en diferentes contextos. Esto sugiere que, en cierto modo, eran figuras públicas, parte de la imagen del poder real. Pero esta preparación también tenía otra función. Mantenía ocupadas a las mujeres, estructuraba su tiempo, reducía la posibilidad de conflictos internos. Porque en un entorno donde tantas personas conviven en un espacio relativamente cerrado, el control es esencial. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más importantes del harén: la vigilancia. Nada ocurría sin ser observado.
Los movimientos estaban regulados, las interacciones controladas, las salidas limitadas. Esto no era solo una cuestión de disciplina, sino de seguridad. El harén albergaba a mujeres que podían tener un impacto directo en la línea sucesoria del reino, y cualquier amenaza interna o externa debía ser controlada. Pero esta vigilancia también creaba una sensación constante de encierro. Porque aunque el harén pudiera estar lleno de riqueza, de adornos, de comodidades, seguía siendo un espacio cerrado. Las mujeres no eran libres de entrar y salir a su voluntad. Su mundo estaba limitado a ese entorno, a esas paredes, a ese sistema. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Era el harén un privilegio o una forma de confinamiento? La respuesta no es sencilla. Porque desde un punto de vista, ofrecía seguridad, estatus, acceso al poder. Pero desde otro, implicaba la pérdida de libertad, la separación del mundo exterior, la necesidad de adaptarse a un sistema que no siempre era elegido. Y es precisamente esta dualidad lo que hace que el harén sea tan difícil de interpretar. No puede ser visto únicamente como un lugar de lujo, ni tampoco como una simple prisión. Era ambas cosas al mismo tiempo, dependiendo de la posición, de las circunstancias, de la experiencia individual de cada mujer. Pero cuanto más profundizamos en su funcionamiento, más evidente se vuelve que el harén era mucho más que lo que aparenta. Era un microcosmos del propio Egipto, con sus jerarquías, sus reglas, sus tensiones y sus oportunidades. Y dentro de ese microcosmos, cada persona tenía un papel que cumplir. Pero esta es solo la superficie. Porque si la estructura del harén ya resulta compleja, la vida diaria dentro de él revela detalles aún más sorprendentes. Detalles que muestran cómo estas mujeres vivían, cómo se relacionaban, cómo navegaban un mundo lleno de normas, expectativas y posibilidades. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más interesante. Si desde fuera el harén de Ramsés II podía parecer un lugar estático, casi decorativo dentro de la estructura del palacio, la realidad interna era completamente distinta, dinámica, llena de rutinas, relaciones y movimientos que definían la vida diaria de quienes vivían allí. Lejos de ser un espacio donde el tiempo simplemente pasaba, el harén tenía un ritmo propio, cuidadosamente organizado para mantener el orden, la estabilidad y, sobre todo, el control. Cada día comenzaba siguiendo patrones que, aunque podían variar según la posición de cada mujer dentro de la jerarquía, respondían a una lógica clara: mantener ocupadas a las integrantes del harén y asegurar que cada una cumpliera con su rol dentro del sistema. Las mujeres de mayor rango, especialmente aquellas cercanas a la figura de la gran esposa real, tenían responsabilidades que iban más allá de lo personal. Participaban en actividades relacionadas con la imagen del poder real, asistían a ceremonias, formaban parte de eventos donde su presencia no era casual, sino cuidadosamente calculada para transmitir estabilidad, riqueza y sofisticación. Su comportamiento, su vestimenta, incluso su forma de hablar, eran parte de una representación más amplia, una extensión simbólica del propio faraón. Pero a medida que se descendía en la jerarquía, la vida diaria adoptaba otras formas. Muchas de las mujeres pasaban largas horas en actividades que combinaban aprendizaje, entretenimiento y disciplina. La música y la danza, por ejemplo, no eran simples pasatiempos. Eran habilidades valoradas, formas de expresión que también tenían un papel dentro de la cultura egipcia. Aprender a tocar instrumentos, a moverse con gracia, a comprender los rituales asociados a estas prácticas, formaba parte de la preparación de estas mujeres. No solo para agradar, sino para integrarse plenamente en el sistema cultural del palacio. La educación también incluía conocimientos religiosos. Entender las creencias, los dioses, los rituales, no era opcional. Era esencial. Porque la vida en el antiguo Egipto estaba profundamente conectada con lo espiritual, y el harén no era una excepción. Las mujeres participaban en ceremonias, en rituales, en prácticas que buscaban mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino.
Esto refuerza una idea importante: el harén no estaba aislado del resto de la sociedad, estaba integrado en su funcionamiento, aunque de una manera más controlada y cerrada. Pero más allá de las actividades formales, había otro aspecto que definía la vida diaria: las relaciones internas. Vivir en un espacio compartido con tantas personas inevitablemente generaba vínculos, amistades, alianzas, tensiones, rivalidades. Cada interacción tenía un peso, porque en un entorno donde la posición podía cambiar, donde el favor del faraón podía alterar el destino de una persona, las relaciones se convertían en una herramienta clave. Algunas mujeres formaban alianzas para apoyarse mutuamente, para compartir información, para navegar mejor las complejidades del sistema. Otras podían competir de manera más directa, buscando destacar, llamar la atención, asegurar su lugar dentro de la jerarquía. Pero esta competencia no siempre era evidente. A menudo se manifestaba de forma sutil, a través de gestos, de decisiones, de pequeños detalles que podían pasar desapercibidos para un observador externo. Y esto hacía que el ambiente fuera, en muchos casos, tenso, aunque no necesariamente conflictivo de forma abierta. Porque el control era constante. Había supervisores encargados de mantener el orden, de observar, de reportar. Nada quedaba completamente fuera de vigilancia. Y esto influía en la forma en que las personas se comportaban. La espontaneidad estaba limitada, la expresión debía ajustarse a las normas y cualquier desviación podía tener consecuencias. Pero a pesar de este control, la vida en el harén no era uniforme. Había momentos de tranquilidad, de rutina estable, pero también momentos de cambio. La llegada de nuevas mujeres, por ejemplo, alteraba el equilibrio. Cada nueva integrante traía consigo una historia, una cultura, una posible influencia. Esto podía generar curiosidad, pero también incertidumbre. ¿Cómo afectaría su presencia a la dinámica existente? ¿Qué posición ocuparía? ¿Cómo cambiarían las relaciones? Del mismo modo, los eventos relacionados con el faraón, como visitas, celebraciones o decisiones importantes, también influían en la vida del harén. La posibilidad de ser elegida para interactuar directamente con Ramsés II no era solo un momento personal, era un evento que podía tener repercusiones más amplias. Podía elevar el estatus de una mujer, cambiar su posición dentro de la jerarquía, abrir nuevas oportunidades. Y esto hacía que cada interacción fuera significativa, cargada de expectativas. Pero quizás uno de los aspectos más complejos de la vida diaria en el harén era la relación con el tiempo. A diferencia de otras partes de la sociedad, donde el trabajo, el comercio o la vida pública marcaban el ritmo, en el harén el tiempo estaba más estructurado, más contenido. Esto podía generar una sensación de repetición, de ciclos que se repiten, de días que se parecen entre sí. Y en ese contexto, pequeños cambios adquirían una gran importancia. Un nuevo aprendizaje, una conversación, una oportunidad inesperada. Todo podía tener un impacto mayor precisamente porque el entorno era limitado. Pero incluso dentro de esta estructura, había espacio para la individualidad. Cada mujer tenía su propia forma de adaptarse, de encontrar sentido, de navegar las restricciones y las oportunidades. Algunas podían ver el harén como un lugar de estabilidad, de protección, donde podían desarrollar habilidades, construir relaciones, asegurar un futuro para sus hijos. Otras podían sentirlo como una limitación, como un espacio donde su libertad estaba restringida, donde su vida estaba definida por decisiones que no siempre habían tomado por sí mismas. Y esta diversidad de experiencias es lo que hace que el harén sea tan difícil de definir con una sola palabra. No era simplemente un lugar de lujo, ni tampoco una prisión en el sentido más estricto. Era un espacio complejo, lleno de matices, donde el poder y la limitación coexistían. Pero si la vida diaria ya revela esta complejidad, hay un aspecto que lleva esta historia a un nivel aún más profundo: las reglas, el control y los secretos que mantenían todo el sistema en funcionamiento. Porque detrás de la aparente organización, existía una red de normas y mecanismos diseñados para asegurar que nada escapara del orden establecido.
Y es ahí donde la historia se vuelve aún más intensa. Si la vida diaria dentro del harén de Ramsés II ya estaba marcada por una estructura cuidadosa y una jerarquía bien definida, lo que realmente sostenía todo ese sistema era un conjunto de reglas invisibles pero omnipresentes, normas que no siempre estaban escritas de forma explícita, pero que eran entendidas, aplicadas y vigiladas con una precisión constante. Porque en un entorno donde convivían tantas personas, donde el poder, la influencia y el futuro estaban en juego, el control no era opcional, era esencial. Desde el momento en que una mujer ingresaba al harén, su vida quedaba integrada en un sistema donde cada movimiento tenía un límite, cada decisión una consecuencia y cada acción una posible interpretación. No se trataba solo de obedecer órdenes directas, sino de comprender el comportamiento esperado, de anticipar lo que era aceptable y lo que no. Esta forma de control era más sutil, pero también más efectiva, porque no dependía únicamente de la vigilancia externa, sino de la internalización de las normas. Las mujeres aprendían rápidamente que su posición dentro del harén no dependía únicamente de factores externos como su origen o su relación con el faraón, sino también de su capacidad para adaptarse, para moverse dentro de los límites establecidos sin cruzarlos. Pero esto no significa que el sistema fuera completamente rígido o inmutable. Dentro de esas reglas existía un espacio para la estrategia, para la interpretación, para la construcción de influencia. Y es aquí donde la dinámica interna del harén se vuelve especialmente interesante. Porque aunque todo estaba diseñado para mantener el orden, ese mismo orden generaba oportunidades para quienes sabían cómo aprovecharlo. Las alianzas, por ejemplo, eran una herramienta clave. En un entorno donde la confianza era limitada y la competencia constante, formar vínculos con otras mujeres podía ofrecer protección, acceso a información y, en algunos casos, una forma de aumentar la propia influencia. Estas alianzas no siempre eran visibles, no siempre se manifestaban de forma abierta, pero estaban presentes, operando en segundo plano, moldeando la dinámica del harén de maneras que no siempre eran evidentes. Pero junto a estas alianzas, también existían las tensiones. Rivalidades que podían surgir por diferencias de estatus, por celos, por oportunidades percibidas. Y aunque el conflicto abierto no era común, precisamente porque el sistema lo desincentivaba, eso no significa que no existiera. Simplemente adoptaba formas más discretas, más difíciles de detectar. Comentarios, gestos, decisiones que podían influir en la percepción de una persona, en su posición dentro del grupo. Porque en un entorno donde la imagen era tan importante, la percepción podía ser tan poderosa como la realidad. Pero todo esto ocurría bajo una vigilancia constante. El harén no era un espacio libre, ni siquiera en sus aspectos más cotidianos. Existían figuras encargadas de observar, de registrar, de asegurar que las normas se cumplían. Supervisores que no solo controlaban el comportamiento, sino que también servían como intermediarios entre el interior del harén y el resto del palacio. Esto creaba una red de información donde pocas cosas quedaban completamente ocultas. Y sin embargo, a pesar de este nivel de control, los secretos seguían existiendo. Porque donde hay personas, hay pensamientos, hay emociones, hay intenciones que no siempre se alinean con lo esperado. Y en ese espacio entre lo visible y lo oculto, surgían historias que rara vez quedaban registradas. Decisiones tomadas en silencio, estrategias que no podían ser expresadas abiertamente, deseos que debían ser contenidos. Este aspecto del harén es quizás uno de los más difíciles de reconstruir, precisamente porque no dejó huellas claras. Pero su existencia es casi inevitable. Porque ningún sistema, por más controlado que sea, puede eliminar completamente la individualidad. Siempre hay espacio para lo inesperado, para lo no planificado. Pero el control no se limitaba a las relaciones internas. También se extendía a la conexión con el exterior. Las mujeres del harén no podían moverse libremente fuera de ese espacio. Sus interacciones con el mundo exterior estaban reguladas, mediadas, filtradas. Esto no solo respondía a una necesidad de seguridad, sino también a una lógica de preservación del orden.
El harén albergaba a personas que podían influir en la sucesión, en la estabilidad del reino, y cualquier elemento externo que pudiera alterar ese equilibrio debía ser cuidadosamente gestionado. Pero esta limitación también tenía un impacto profundo en la experiencia personal de las mujeres. Porque vivir en un espacio cerrado, aunque esté lleno de comodidades, implica una forma de aislamiento. Una desconexión del mundo exterior que puede ser difícil de comprender desde una perspectiva moderna. Y es aquí donde la dualidad del harén se vuelve aún más evidente. Porque al mismo tiempo que ofrecía acceso a una de las estructuras de poder más importantes de la época, también imponía restricciones que limitaban la autonomía individual. Pero quizás uno de los aspectos más significativos de este sistema de control era su capacidad para mantenerse a lo largo del tiempo. No se trataba de reglas temporales o improvisadas, sino de una estructura consolidada que había sido refinada, ajustada y mantenida durante generaciones. Esto sugiere que el harén no era una anomalía, sino una parte integral del funcionamiento del poder en el antiguo Egipto. Y como tal, su estabilidad dependía de la eficacia de sus mecanismos de control. Pero incluso dentro de esta estructura, había momentos en los que el sistema podía ser puesto a prueba. Cambios en el liderazgo, decisiones del faraón, eventos externos que podían alterar el equilibrio interno. En esos momentos, las tensiones podían intensificarse, las alianzas podían cambiar, las posiciones podían redefinirse. Y esto demuestra que, aunque el sistema estaba diseñado para ser estable, no era completamente inmune al cambio. Pero más allá de las reglas, del control y de los secretos, hay una pregunta que comienza a tomar forma a medida que avanzamos en esta historia. Una pregunta que no puede ser ignorada. Porque si el harén era un espacio donde coexistían el poder y la limitación, la oportunidad y el control, entonces surge una duda inevitable. ¿Cómo debían percibir las propias mujeres su vida dentro de este sistema? ¿Como un privilegio, una oportunidad única, o como una forma de encierro del que no podían escapar? Y es precisamente esta pregunta la que nos lleva al último capítulo, donde la historia deja de centrarse en la estructura y comienza a enfocarse en la experiencia. En lo que significaba, realmente, vivir dentro del harén. Cuando se observa el harén de Ramsés II desde una perspectiva externa, es fácil caer en interpretaciones simples, reducirlo a una imagen de lujo o, por el contrario, a una idea de confinamiento absoluto. Pero la realidad, como ocurre con muchos aspectos del antiguo Egipto, es mucho más compleja y está llena de matices que no encajan en una sola definición. Porque la experiencia de vivir dentro del harén no era uniforme. No podía serlo. Cada mujer llegaba con una historia diferente, con expectativas distintas, con un lugar específico dentro de la jerarquía que influía directamente en su día a día. Para algunas, el harén podía representar una oportunidad. Un espacio donde, a pesar de las restricciones, existían posibilidades reales de ascenso, de influencia, de acceso a un nivel de poder que en otros contextos habría sido completamente inaccesible. Ser parte del entorno cercano al faraón significaba estar en el centro mismo del poder, aunque ese acceso estuviera mediado por reglas estrictas y una estructura rígida. Para una mujer que lograba destacar, que conseguía captar la atención de Ramsés II, el cambio en su posición podía ser significativo. No solo en términos de estatus, sino también en las oportunidades que se abrían para su futuro y el de sus hijos. Porque en última instancia, uno de los elementos más determinantes dentro del harén era la posibilidad de dar descendencia al faraón. Un hijo podía alterar completamente la dinámica, elevar a su madre dentro de la jerarquía y asegurarle un lugar más estable dentro del sistema. Pero esta posibilidad, que desde fuera puede parecer una ventaja, también implicaba una presión constante. Porque no todas las mujeres podían alcanzar ese nivel, y el simple hecho de que existiera esa posibilidad generaba una tensión permanente. Cada interacción, cada decisión, cada momento podía influir en ese resultado. Y vivir bajo esa expectativa, bajo esa incertidumbre, no era sencillo. Pero al mismo tiempo, para otras mujeres, el harén podía ser percibido de manera muy diferente.
como un espacio donde la libertad estaba limitada, donde las decisiones personales eran escasas, donde el contacto con el mundo exterior estaba restringido. La idea de vivir en un entorno cerrado, aunque estuviera lleno de comodidades, podía generar una sensación de aislamiento difícil de ignorar. Porque la libertad no se mide solo por las condiciones materiales, sino por la capacidad de elegir, de moverse, de decidir el propio destino. Y en ese sentido, el harén imponía límites claros. Las mujeres no podían abandonar el espacio a su voluntad, no podían redefinir completamente su vida fuera de ese sistema. Su realidad estaba ligada a ese entorno, a esas paredes, a esa estructura que, aunque ofrecía estabilidad, también restringía la autonomía. Y es precisamente en esta tensión donde se encuentra la verdadera esencia del harén. No era simplemente un lugar de privilegio ni una prisión en el sentido más directo. Era una combinación de ambos, un espacio donde el poder y la limitación coexistían de manera constante. Pero más allá de estas condiciones externas, hay un aspecto que resulta aún más difícil de reconstruir, la experiencia interna, la forma en que cada mujer interpretaba su propia vida dentro del harén. Porque incluso en un mismo entorno, las percepciones pueden variar enormemente. Algunas podían encontrar sentido en la estructura, en la estabilidad, en las oportunidades que ofrecía. Otras podían sentir una desconexión, una distancia entre lo que vivían y lo que deseaban. Y esta diversidad de experiencias es lo que hace que cualquier intento de definir el harén de manera absoluta sea incompleto. Pero hay algo que sí parece claro. El harén no era un espacio pasivo. No era un lugar donde simplemente se existía sin propósito. Era un entorno activo, dinámico, donde las decisiones, las relaciones y las circunstancias tenían un impacto real. Y esto es importante, porque rompe con la idea de que las mujeres dentro del harén eran simplemente figuras sin agencia. Aunque sus opciones estuvieran limitadas, eso no significa que no tuvieran capacidad de acción dentro de esos límites. La forma en que se relacionaban, las decisiones que tomaban, las estrategias que desarrollaban para navegar el sistema, todo eso formaba parte de su experiencia. Pero incluso reconociendo esta agencia, no se puede ignorar el contexto en el que existía. Un contexto donde el poder estaba concentrado, donde las estructuras sociales definían el destino de las personas de manera muy clara. Y dentro de ese contexto, el harén funcionaba como una extensión de ese sistema, reflejando sus valores, sus prioridades, sus tensiones. Pero al final, lo que hace que este tema sea tan fascinante no es solo su complejidad histórica, sino su capacidad para generar preguntas que siguen siendo relevantes hoy. Porque al analizar el harén, no solo estamos observando una institución antigua, estamos explorando temas que trascienden el tiempo, el equilibrio entre poder y libertad, la influencia de las estructuras sociales en la vida individual, la forma en que las personas encuentran significado dentro de sistemas que no siempre han elegido. Y esto nos lleva a una última reflexión. Porque después de recorrer la estructura, la vida diaria, las reglas y las experiencias, queda una pregunta que no tiene una respuesta única. Una pregunta que depende de la perspectiva, del contexto, de la interpretación. ¿Era el harén un privilegio o una forma de encierro? Tal vez la respuesta no esté en elegir una de las dos opciones, sino en aceptar que podía ser ambas al mismo tiempo. Que para algunas mujeres representaba una oportunidad, mientras que para otras era una limitación. Y que, como ocurre con muchas realidades humanas, la verdad no se encuentra en los extremos, sino en la complejidad que existe entre ellos. Porque al final, más allá de los mitos, de las imágenes idealizadas o de las interpretaciones simplificadas, lo que queda es una realidad profundamente humana. Una historia de personas viviendo dentro de un sistema, adaptándose, resistiendo, encontrando su lugar. Y tal vez eso sea lo más importante. No ver el harén solo como una curiosidad del pasado, sino como una ventana que nos permite entender mejor cómo las estructuras de poder influyen en la vida de las personas. Y en ese sentido, aunque hayan pasado más de 3000 años, la historia del harén de Ramsés II sigue teniendo algo que decir. Si quieres más contenido como este, suscríbete.